Henri Pittier no solo es el pulmón de Aragua, es el hogar de más de 500 especies de animales. Pero cada año el fuego reescribe su historia de supervivencia. Es inevitable sentir profunda tristeza cuando se acerca la época de sequía. El fuego llega para alarmarnos, no solo a los humanos, sino a todo ser vivo el cual habite en este parque nacional. Y mi nombre completo es Armando René Machado Albia. Actualmente cumplo funciones como jefe de la División de Diversidad Biológica del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, anteriormente Ministerio del Ambiente. También soy secretario general del Centro de Investigación y Desarrollo Integral Veterinario. Informamos a toda la comunidad aragüeña que hoy, por segunda vez consecutiva, por segundo día consecutivo, nos encontramos en el Zoológico La Delicia haciendo entrega de todos los animalitos de fauna silvestre que vamos consiguiendo, víctimas de los incendios forestales. En este caso es una especie de rapaz nocturna, una ave rapaz nocturna conocida como pavita, que está ingresando a esta hora para recibir atención médico veterinaria. Estuve trabajando ahorita en los incendios forestales, rescatando fauna, trasladando fauna. Fui el responsable, del caso de los zorritos, muy famosos. Mientras nosotros vemos el humo desde la distancia, en el corazón del parque ocurre una huida desesperada. Pero sin duda alguna no es un grito de auxilio, porque los animales de fauna silvestre no piden auxilio a los humanos. Recordemos que ellos nos ven a nosotros como peligro, incluso un peligro más inminente que el mismo fuego. A diferencia de lo que solemos creer, un animal salvaje jamás nos pediría ayuda. Para ellos, encontrarse con un humano es tan peligroso como quedar atrapados en el fuego. Su reacción natural siempre será la huida. En su mundo, nosotros no somos rescatistas, somos un riesgo más del que deben de escapar. Las partes más altas de la montaña son las partes donde no llega el incendio forestal. Normalmente lo que se quema son las partes más bajas de la vertiente sur. Estas partes de piedemonte, de bosque seco, que lógicamente por sus condiciones de bosque seco es más susceptible a la quema, al incendio, a la ignición. Cuando se quema el bosque húmedo, el bosque nublado, incluso el bosque seco, se queman no solo muchas especies de animales, sino también de plantas que cumplen con la condición del endemismo. Y el endemismo es un proceso, una condición en la que hay especies animales, vegetales y de todo tipo que solamente existen en minúsculas partes del mundo. Por ejemplo, hay una especie de anfibio, el Atelopus bogli o sapito arlequín de Maracay, que solamente existía en la cuenca del río Güey, que es un espacio muy pequeño. Y por ser pequeño el espacio, esos animales son más susceptibles, más vulnerables a los procesos de extinción. ¿Por qué? Porque si se llega a quemar ese pequeño espacio, ya ellos no tienen ningún otro lugar donde vivir, como es el caso, por ejemplo, del galápago zuliano, que solamente habita en la cuenca del lago de Maracaibo, o el caimán del Orinoco, que solamente habita en la cuenca del río Orinoco y sus afluentes. Lo que estamos viendo es una tragedia irreversible. Estamos quemando hogares de especies que no tienen a dónde más ir. Aunque el fuego suele atacar con más fuerza las zonas bajas, el verdadero peligro es cuando alcanza el bosque nublado. Hay animales que son heridos por respirar humo, hay animales que quedan con quemaduras en las patas huyendo y que se pueden recuperar, otros que no, hay animales que mueren calcinados, otros que no. Cada vez que perdemos una hectárea, estamos borrando especies que quizás ni siquiera llegamos a estudiar. Es sumamente lamentable porque incluso si no desaparecen del todo, quedan residuos de fragmentos mínimos de lo que alguna vez fue su territorio. Esas montañas cuando se queman no hay solo monte en lo absoluto, una gran diversidad de plantas, una gran diversidad de animales e incluso el agua que nosotros consumimos aquí en los valles viene de esas nacientes
que todas vienen de la montaña. Entonces, cuando se pierde toda esa vegetación, cuando se pierden todos esos animales, se altera por completo el ciclo del agua. Cuando el fuego arrasa en esta vegetación y con nuestros animales, el ciclo se rompe. ¿Y qué nos queda? Más calor, sequías extremas y un aire que ya no se puede respirar. No es solo un problema de la naturaleza, es un problema de supervivencia humana. Nos estamos quedando sin el tiempo y sin los recursos que nosotros mismos necesitamos para vivir. Que el fuego se apague es motivo de celebración. Recordemos que también es una operación sumamente compleja donde se han involucradas múltiples instituciones, etcétera. Pero lo cierto es, aunque el fuego se apague, el impacto persiste y persistirá hasta que el ecosistema se recupere, que muchas veces o la mayoría de las veces el impacto es irreversible o cuando menos se toma muchísimos años para que un bosque que tiene 200 años, árboles centenarios, vuelvan a crecer después de calcinarse por completo. Lo cierto es que el impacto persiste básicamente por siempre. Que si un animal herido, cuánto tiempo le queda es extremadamente variable. O sea, hay animales que son heridos por respirar humo, hay animales que quedan con quemaduras en las patas huyendo y que se pueden recuperar, otros que no, hay animales que mueren calcinados, otros que no. Hay todo tipo de casos y no hay una respuesta específica. Muchos celebramos cuando el fuego por fin se apaga, y es lógico, después de un despliegue tan grande de instituciones y voluntariados. Pero la verdad es que para la naturaleza el incendio no termina cuando se apaga la última brasa. El impacto persiste. Estamos hablando de árboles que tardaron 200 años en crecer y que no volverán de la noche a la mañana. Parte del miedo que ellos vayan a sufrir algunas quemaduras o algo, ¿verdad? Y por eso huyen y bajan a la zona de donde hay población que nosotros le quitamos a ellos de forma, como quien dice, indebida. Porque si vamos al caso, los llegados a esta zona somos nosotros. Eso ya era terreno de ellos y la civilización que hay ahorita está, o sea, como quien dice, incluida dentro de su área o dentro de lo que era su área o su hábitat natural. Nosotros somos los invasores, ellos ya estaban allí. Porque aquí en el área parque desde el Nacional Henri Pittier hay muchas especies, sobre todo de aves, que no son migratorias, que son autóctonas del área, solamente viven en estas zonas de por acá cerca. Lo más cercano, lo más allegado que tienen, que ellos pueden huir hacia otro lado, viene siendo el Parque Nacional San Esteban, que es el que está con los linderos con nosotros. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos hábitats de los animales, bosques que normalmente están hechos para cada vez que haya un acto de neblina, condensan la neblina y ahí es donde están los ríos o las cuencas crecientes, las crecientes de las cuencas. Es gracias a la condensación que se forma a la altura de los bosques de galería que tiene el Parque Nacional Henri Pittier. Entonces, al perder los bosques de galería, poco a poco se van a ir secando las cuencas, debido a que no tienen, como quien dice, ese sustento que les genera los árboles que hay en ese bosque de galería. Se van perdiendo, por ende se va disminuyendo la cantidad de agua que baja por las cuencas porque no tiene su sustento natural. Y al quemar los árboles, que son los que mayormente retienen la cantidad de líquidos en las épocas de lluvia, al arrasar con ellos o perderse en estos casos, en los casos de los incendios forestales, también corre el riesgo de algún deslizamiento de masa, que es lo que pasó en el año 2020 cuando hubo el deslizamiento aquí, y lo que pasó en el 87 también, que fue lo que le llamamos la tragedia del limón, que fue por causa de que como no tenía sustento la tierra, algo que se adhiere, porque cuando tiene raíces fuertes de un árbol que está con vida, porque recordemos que los árboles también son seres vivos, al no tener ese sustento, no sujetaron bien la cantidad de agua que podían absorber, como quien dice, se sobrepasaron del límite, y por eso fue que ocurrieron los deslizamientos en esas épocas, en esos desastres que se han documentado. Hoy entendemos que no es solo monte lo que se quema, estamos perdiendo hogares que no tienen repuesto, especies únicas como el sapito arlequín o el caimán del Orinoco que no conocen otro lugar en el mundo para vivir. Cuando el fuego se apaga, muchos respiramos aliviados, pero para nuestra fauna la tragedia apenas empieza.
El impacto persiste en el agua que tomamos, en el aire que respiramos y en esos árboles centenarios que tardaron siglos para crecer y que no volverán. Proteger el Henri Pittier y nuestras zonas naturales no es un acto de caridad hacia los animales, es un acto de supervivencia para nosotros mismos. No esperemos a que el silencio de la montaña sea absoluto para entender su valor. La prevención empieza con entender que cada hectárea cuenta y que el futuro de nuestra fauna es también el nuestro.